Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a resolver un ejercicio de probabilidades, el cual tiene el siguiente enunciado. Dice, en un club deportivo se obtuvieron los siguientes datos de sus socios en relación al sexo y estado civil. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Y acá nos muestra una tabla en la cual en la columna aparece sexo separado en hombre y mujer. Y en las filas nos muestra el estado civil, en el cual está separado en casado y soltero. Además, en la última columna nos muestra el total de los datos. Por ejemplo, em, el 90 que aparece acá nos indica que en este club hay 90 casados o casadas, hay 97 solteros o solteras y el último dato nos indica que el club en total tiene 187 socios. Este valor que está acá sería la suma de casados y solteros, que en total son 187. Por otro lado, la última fila también nos muestra el total, pero en este caso nos muestra el total de hombres. Por ejemplo, hay 87 hombres en este club, 100 mujeres en el club y el total tiene que ser exactamente el mismo. Si sumamos la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres, también nos da 187, que es el total de personas que pertenecen a este club. Ahora, los datos que aparecen aquí en el centro nos indican información un poco más particular. Por ejemplo, este 42 nos indica que en este club hay 42 hombres que están casados. El 45 que aparece acá dice que son 45 hombres que están solteros. O sea, de los 87 hombres que hay en total, 42 son casados, 45 son solteros. Por otro lado, de las 100 mujeres que hay, 48 están casadas y las otras 52 están solteras. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información que nos entrega la tabla, vamos a responder algunas preguntas. Dice, al seleccionar un socio al azar, vamos a responder. O sea, si elegimos a una persona de este grupo al azar de las 187, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la probabilidad de que esta persona sea hombre. O sea, si elegimos una persona al azar, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que sea hombre. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos resolver o calcular sería esto. La probabilidad de que esta persona sea hombre. Sabemos en general que la probabilidad se obtiene como la razón entre los casos favorables y los casos totales. En este caso necesitamos conocer la cantidad de hombres que tiene este grupo y obviamente la cantidad total de personas que tiene este club. Si nos fijamos en los datos que entrega la tabla, vemos que necesitamos el total de hombres. En este caso el total de hombres es 87. Son 87 hombres los que se encuentran en este club. Y el total de datos, como comentamos hace unos minutos, son 187 socios en total. Entonces, la respuesta a esta pregunta simplemente se obtiene dividiendo estos dos valores. 87 dividido en 187 da 46, 0,4652, que sería la probabilidad de que el socio que seleccionamos sea hombre. O bien, podríamos decir que la probabilidad es del 46,52%, que es justamente lo que queríamos calcular. Entonces, podemos ahora responder la pregunta B. Vamos a dejar acá marcada la pregunta A para que
para que sepamos dónde están las preguntas. Ahora vamos a pasar a la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté soltero o soltera? O sea, si seleccionamos un socio al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este socio sea soltero o soltera? La forma de calcular sigue siendo la misma, cantidad de casos favorables, que sería la cantidad de solteros, divididos por el total de datos. Entonces, lo que queremos calcular se obtiene con esa división. En este caso, la cantidad de solteros, si buscamos en la tabla, los solteros se obtienen acá, en esta fila, y sabemos que en total son 97 personas. Dividido por el total, que sigue siendo el total de datos, 187, esto sería 97 dividido en 187, y esto nos da como resultado 50,27 aproximadamente. 0,5027 aproximadamente, y la probabilidad es del 50,27%. Recuerden que ambas formas son correctas. Para hablar de una probabilidad podemos decir que la probabilidad es de 0,5027 o 0,5 en el caso que queramos el resultado solo con un decimal. Y también es correcto decir que la probabilidad es del 50,27%. Para llegar de un resultado al otro resultado, transformamos el decimal a porcentaje, y esto lo hacemos multiplicando por 100, tal como aparece aquí. Entonces la forma de transformar el decimal a porcentajes es multiplicando por 100, pero ambas formas son correctas. Vamos a pasar entonces a la pregunta C. La pregunta C, de esta persona, de este socio que vamos a seleccionar al azar, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y esté soltera? Entonces, en este caso queremos que sea mujer y soltera. La forma de calcular o de poder responder esta pregunta es igual a las anteriores. Tenemos que ver cuántos casos son favorables y cuántos casos son en total. Entonces, lo que necesitamos es la cantidad de mujeres y solteras, y también necesitamos el total, que el total lo hemos calculado ya, viene de hecho en la tabla, son 187 personas. Ahora, la cantidad de mujeres y solteras, esta condición que se está pidiendo acá en el numerador de la fracción, lo podemos encontrar en la tabla intersectando. Necesitamos mujeres y las mujeres están en esta columna, y de todas estas mujeres solo nos interesan las que estén en la fila de solteras. Eso quiere decir que en este caso eh, solo 52 mujeres cumplen con esta condición. Son mujeres y están solteras. De las 187 mujeres o socios, perdón, que hay en total. Entonces, en este caso sería 52 sobre 187. Y aquí escribí algo mal. 187. Y esto da como resultado 0,2781. Obviamente aproximado, y la respuesta sería que la probabilidad es del 27,81%. Exactamente igual que en la pregunta anterior. Decir que la probabilidad es 0,2781 es exactamente lo mismo que decir 27,81%. Entonces ahora podemos pasar a la pregunta D. Vamos a borrar, ahí sí. La pregunta D, de este socio que estamos seleccionando al azar,
¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y esté casado? Entonces, al igual que en la pregunta anterior, necesitamos ubicar todos los datos, en este caso de hombres, y la condición que se pide es que esté casado. Por lo tanto, nos interesa esta fila que está acá. Y solo existen 42 socios que cumplen esta condición, que son hombres y están casados, de los 187 socios que hay en total. Entonces, en la pregunta D, y ahora para escribir un poco menos, vamos a pedir que sea hombre y casado. Entonces, serían 42 casos favorables de los 187 que hay en total. Entonces, para responder la pregunta D, esa es la expresión que nos entrega el resultado. 42 dividido en 187. Y eso nos da como resultado 0.2246. 0.2246. Entonces la probabilidad es del 22.46%. Obviamente una respuesta más completa a esto sería: la probabilidad de que el socio seleccionado sea hombre y esté casado es del 22.46%, pero el objetivo de este video es que sepamos cómo calcular las probabilidades. Entonces vamos a pasar ahora a la pregunta E. Y la pregunta E nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o esté soltero? La probabilidad de que sea hombre o esté soltero. Para esto, hombre o soltero, tenemos dos formas de calcular. Una es un poco más simple, que es simplemente mirando los datos que aparecen en la tabla. Nos pide que sea hombre, por lo tanto, esta es la fila que tenemos que considerar. O sea, perdón, la columna. Y además nos pide que sea soltero, por lo tanto, nos fijamos en la columna, perdón, la fila de que sea soltero. El total de datos sigue siendo 187, pero necesitamos saber cuántos datos cumplen la condición de que sea hombre o que esté soltero. Quiere decir que sirve cualquiera de las dos opciones. Eso quiere decir que nos sirven los 87 hombres que aparecen acá y los 97 solteros o solteras que aparecen acá. El problema de esto es que cuando nosotros consideramos los 87 hombres, lo que estamos haciendo es sumar el 42 con el 45. 42 con 45 nos da 87 hombres. Por otro lado, cuando nosotros consideramos los 97 solteros o solteras, lo que hacemos es sumar el 45 con el 52 y así obtenemos los 97 socios que están solteros o solteras. El problema de eso es que hemos sumado en dos ocasiones el mismo valor 45. Entonces, si queremos saber cuántos datos cumplen esta condición, tenemos que considerar los 87 hombres, considerar los 97 solteros, pero también restar los 45 porque hemos sumado dos veces. O sea, serían 87 hombres más 97 solteros menos 45, porque ese número, como lo sumamos dos veces, entonces tenemos que restarlo una vez para poder llegar al resultado. ¿Sí? Entonces, recordar, este 87 es el 87 del total de hombres que aparece. El 97 es el 97 del total de solteros. Y estamos restando 45 porque 45 se sumó dos veces. Entonces no podemos incluir dos veces el mismo grupo, entonces lo eliminamos una de las dos veces.
Otra forma de obtener este resultado para no tener tanto problema es considerar que son hombres, son 42, 45, solteros ya son esos 45 que están aquí considerados y falta considerar estos 52. Entonces, otra forma de obtener el mismo resultado sería sumar esos valores. Los 42 hombres casados, más los 45 hombres solteros, más las 52 mujeres solteras que aparecen ahí arriba. Ambas expresiones, ambas sumas, llevan al mismo resultado. Bueno, sea como sea el caso, esto el resultado va a ser, bueno, 87 más 97 menos los 45 son 139 casos a favor de los 187. Por lo tanto, al calcular esta división, nos da 0,7433. Vamos a comprobar. 87, 97 menos 45, sí, 139 dividido en 187. Entonces, en este caso, la probabilidad de que este socio seleccionado sea hombre o esté soltero es de 74,33%. La otra forma para calcular sería con fórmula. La fórmula nos dice que la probabilidad de que sea hombre o sea soltero es la probabilidad de que sea hombre más la probabilidad de que sea soltero menos la probabilidad de que sea hombre y además esté soltero. Estas probabilidades nosotros las podemos calcular. Sería resolver el mismo problema, pero considerando la fórmula. Este caso que está acá, esta expresión que está acá, se usa en general si no tenemos el detalle de los datos como aquí aparece en la tabla. Pero en este ejercicio sí parece mucho más cómodo simplemente contar cuántas personas cumplen con la condición y poder llegar al resultado. Ahora si queremos usar la fórmula, esto sería calcular la probabilidad de que sea hombre. La probabilidad de que sea hombre, vamos a resolver el ejercicio solo para practicar la fórmula. La probabilidad de que sea hombre son 87 de los 187 que hay en total. Entonces, la primera probabilidad aparece de la fracción que está ahí. ¿Sí? Esto viene de lo que está marcado en color celeste en la tabla. También queremos la probabilidad de que esté soltero. La cantidad de solteros viene de esta fila que está acá, que son 97 en total. Entonces sería 97 de los 187. Y finalmente tenemos que restar la intersección, o sea, de que sea hombre y esté soltero. Y eso viene de estos 45 que están ahí. O sea, ahí tenemos que restar 45 sobre 187. Entonces estos 45 son los 45 que aparecen ahí. ¿Sí? Y los 97 son los 97 de solteros. Si ingresan todo eso a la calculadora, el resultado va a ser exactamente el mismo. Son dos formas de llegar al mismo resultado. En este caso va a dar 0,7433. En el caso que no les dé exacto es por aproximar distinto, pero la idea es la misma. Entonces, aquí tenemos dos formas de llegar al mismo resultado, que es 74,33%. Pasamos ahora a resolver la pregunta F. La pregunta F dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer o esté casada? Exactamente la misma idea que la pregunta anterior. Queremos la probabilidad de que sea mujer o esté casada. Por lo tanto, en este caso tenemos que contar
las cantidades en la tabla o usar la fórmula como lo acabamos de hacer en el último caso. Entonces, vamos a ver, necesitamos que sea mujer. Entonces nos concentramos en esta columna que está acá. Son 100 mujeres. Y también que esté casada. Por lo tanto, nos concentramos en esta fila que está acá, que son 90 personas casadas. Ahora, el problema de esto, al igual que en la pregunta anterior, es que el 48 lo hemos sumado dos veces, por lo tanto lo tenemos que quitar una vez. O lo contamos dentro de las 100 mujeres o lo contamos dentro de los 90 casados, pero no lo podemos contar dos veces, sino el total va a ser mucho mayor a 187. Entonces, estos serían las 180 mujeres más los 90 casados menos 48 porque ese valor lo sumamos dos veces y eso es de 187 en total. Entonces, si calculamos esa suma, 180 más 90, perdón, 180 puse era 100. 100 más 90 menos 48 son 142. Y todo eso dividido por 187. Si calculan la división, les va a dar 0,7594 aproximadamente. Igual les recomiendo que calculen o verifiquen que los resultados que estoy escribiendo sean correctos. Es posible que existan errores, así que siempre es bueno comprobar. Entonces esto es 75,94%. Y esa sería la respuesta de la pregunta F. Al igual que en la pregunta anterior, tenemos una fórmula para llegar a la respuesta. Esta fórmula es mucho más útil cuando no conocemos el detalle de la tabla. Así que en este problema no es tan importante, pero está bien recordar que en general esto se puede resolver de esa forma. O sea, si queremos calcular la probabilidad de que sea mujer o esté casada, entonces podemos calcular la probabilidad de que sea mujer, por un lado, también calcular la probabilidad de que esté casada y tenemos que restar la intersección, porque al igual que cuando hacemos el conteo, existe una parte que estamos considerando dos veces. Entonces, en este caso, la probabilidad de que sea mujer, lo podemos ver aquí en la tabla, son 100 mujeres en total de las 187 personas en total. También tenemos que estar casada, son 90 de las 187. Y finalmente existen 48 personas que cumplen estas dos condiciones, por lo tanto la probabilidad de que sea mujer y esté casada serían 48 de las 187. Eso quiere decir que todo esto también se puede calcular con esa expresión. Aquí están los 48 que cumplen las dos condiciones, los 90 casados y 100 mujeres. Si ingresan todo eso a la calculadora, el resultado tendría que ser similar en el caso de aproximar distinto o igual a 75,94%. Entonces, ahora podemos pasar a la pregunta G. La pregunta G dice, de este socio que seleccionamos al azar, dice, dado que el socio es hombre, y esta parte es súper importante porque se pregunta de una forma muy distinta a todas las preguntas anteriores. Sabemos que el socio es hombre. Para calcular probabilidades, lo más importante de una probabilidad es que sea algo que dependa del azar, no una respuesta que es segura. Y en este caso ya estamos seguros que
el socio es hombre. Por lo tanto, ya no son 187 respuestas posibles. Porque si el socio es hombre, quiere decir que las únicas respuestas posibles son las 87 respuestas que involucran al hombre. Entonces la pregunta G, la probabilidad que queremos calcular es la probabilidad de que esté casado. De que esté casado, pero sabiendo que es un hombre. Entonces, la probabilidad de que esté casado, bueno, ¿cuántos hombres casados hay en esta tabla? Son 42 hombres. Pero ya no sería del total, porque sabemos que es hombre, ¿cierto? Entonces ahora son 87 personas nomás. Nuestro total cambió. ¿Por qué cambió? Porque ya conocíamos cierta información, y la información que conocemos es que esta persona es hombre. Eso ya no está sujeto al azar, ¿ya? No existe posibilidad de que la persona sea mujer porque ya tenemos la certeza de que es hombre. Por lo tanto, toda esa información ya no es relevante para calcular una probabilidad. Y lo único que nos interesa es la información que aparece acá. Por lo tanto, el total ya tampoco es eh, útil para responder esta pregunta. Solo sabemos que necesitamos 42 de los 87 socios que están dentro de este grupo eh, que corresponde a hombres. Entonces, la respuesta sería 42 de los 87. Y esa división nos da como resultado 48.28 aproximadamente. O sea que la probabilidad es de 48,28%. ¿Existe una fórmula para calcular esto? Sí, existe una fórmula. Y esa fórmula nos dice que la probabilidad condicional se obtiene como la probabilidad de la intersección entre casado y hombre, o sea que sea casado y además sea hombre, dividido por la probabilidad de que sea hombre. O sea, la forma de llegar al resultado con la fórmula sería con esta expresión que está acá. Esta expresión es necesaria si no conocemos los datos como aquí aparecen en la tabla, porque como tenemos acceso a los datos, simplemente escribimos la cantidad de datos que necesitamos o que son favorables, dividido por la cantidad de datos total. Pero si no tenemos esa información, entonces la fórmula ya es muy útil para poder llegar al resultado, ¿sí? Entonces, si calculamos la probabilidad de que esta persona esté casado y sea hombre, y dividimos esa información con la probabilidad de que sea hombre, entonces vamos a llegar al resultado correcto. Probabilidad de que esté casado y sea hombre, lo habíamos calculado en la primera pregunta. La probabilidad, perdón, en la pregunta D. La probabilidad de que sea hombre lo calculamos en la primera pregunta. Entonces vamos a sacar esa información de las preguntas anteriores. Por ejemplo, acá la probabilidad de que esté casado y sea hombre fue calculado en la pregunta D y sabíamos que la respuesta era 0,2246. Por otro lado, la probabilidad de que sea hombre fue calculado en la pregunta A y la respuesta fue 0,4652. Eso quiere decir que podemos llegar a este resultado dividiendo esos dos valores. Dividido en 0,4652. Si calculamos esta división, en este caso
da exactamente 0,48 y 28. Es probable que exista alguna diferencia en algunos ejercicios por aproximar distinto, pero en este caso da exactamente el mismo resultado. Nosotros queremos calcular la probabilidad y esa probabilidad eh, da exactamente igual con los dos métodos distintos. El primero es simplemente enfocándonos en los datos de la tabla y el segundo método es buscando la información con la fórmula. El segundo método es súper útil cuando solo tenemos resultados y no tenemos acceso al detalle de la tabla. Y obviamente la primera forma es más simple, pero solo se puede usar en caso que tengamos acceso a la tabla. Vamos a responder la pregunta H, que es similar a la pregunta G. Vamos a... La pregunta H dice, dado que el socio es soltero, ahora sabemos que el socio es soltero, al igual que en la pregunta anterior, sabemos que la respuesta está acá. Eso quiere decir que ya no son 187 personas, ya no nos interesan estos datos, no nos interesa las personas casadas porque sabemos que la respuesta está en soltero. Por lo tanto, todos estos números ya no los vamos a necesitar. Entonces, de los valores que aparece ahí, porque es un dato que conocemos, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Y la probabilidad de que sea mujer sería estos 52 casos que aparecen acá, los vamos a marcar de otro color. Estos 52 casos de los 97 casos que hay en total. Entonces la probabilidad de que sea mujer, dado que sabemos que es soltero, serían los 52 de los 97 casos que hay en total. Escribí algo mal. Sí. Entonces, esta probabilidad la podemos calcular dividiendo esos dos valores. 52 dividido en 97 da como resultado 53,61. Entonces la probabilidad sería esa, 53,61. 53,61%. Al igual que en la pregunta anterior, podemos llegar a la respuesta de esta pregunta usando la fórmula. La probabilidad de que sea mujer, dado que sabemos que está casada, sería calculando la probabilidad de que sea mujer y soltera, dividido por la probabilidad de que esté soltera. Entonces, con esa información, al igual que en la pregunta anterior, podemos llegar a la respuesta. De hecho, en la pregunta C ya calculamos cuál es la probabilidad de que sea mujer y esté soltera. Lo vamos a marcar acá. La probabilidad de que sea mujer y esté soltera es del 0,2781, dato que tendríamos que escribir aquí en la parte de arriba. Y la probabilidad de que se esté soltera fue calculado en la pregunta B, que es 0,5027. Si dividimos esos dos valores, el 0,2781 con 0,5027, va a dar un resultado similar al que acabamos de obtener, que sería 0,53. A ver, 0,2781 dividido en 0,5027. Ya, el resultado en este caso no da exactamente igual, pero tiene que ver con aproximar distinto y es por eso que comentaba también que puedan comprobar los resultados. Por ejemplo, acá en la pregunta B
esta fue la respuesta que escribí, que fue 0,5027. Pero si ustedes calculan la división de 97 dividido en 187, en realidad da 51,87. 0,5187. Así que en realidad la respuesta que tendría que aparecer en esta pregunta es esto que aparece aquí. 0,5187. Espero que hayan seguido el video hasta acá para que vean que la pregunta B no es correcta. También espero em, que hayan comprobado cada uno de los resultados para saber que eh, hay un error, por ejemplo, en ese caso. Y ahora sí, si calculamos esa división, nos da 0,5361, que era como esperábamos en el resultado de acá. Así que vamos a aprovechar de escribir ese resultado, 0,5187 sobre 0,2781. Entonces, ahora sí, al calcular la división, nos va a dar 0,5361, que era como esperábamos para este ejercicio. Bueno, espero que el video les haya servido a saber, al menos a tener una idea de cómo calcular las probabilidades. Algo súper importante, creo yo, en esta parte también es ver cómo incluir el uso de las fórmulas, de estas fórmulas, para llegar a los resultados. Si bien al tener acceso a la tabla y al detalle que nos entrega la tabla, podemos simplemente contar los casos, teniendo cuidado con la información que se pide, pero en caso de no tener la tabla es bueno saber cómo llegar a la respuesta con las fórmulas que hemos visto. Así que eso, espero que les haya servido y nos veríamos en otro video.